El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, se encuentra en nuestros estudios, como lo hemos venido anunciando. Tenemos la grata presencia del doctor Wilnar Oculque. Él es abogado, constitucionalista y analista político. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y qué gusto de verlo después de tanto tiempo, ahora en vivo y en directo, como se dice. Buenos días, Tito, buenos días a tu vasta teleaudiencia, y acá dispuestos a no solamente conversar, sino analizar la coyuntura política actual del país, que es muy difícil, pero que sí tiene soluciones, ¿no? En frío tiene soluciones. El tema es de que a la crisis política se ha sumado estos problemas de la naturaleza que son incontrolables. Ahora se daba cuenta de en Santa Rosa otra vez ha habido un desborde del río y que lógicamente está arrasando pues con negocios ya constituidos. O sea, no solamente estamos hablando de casuchas que estaban en la riviera del río, sino ya negocios, gente que vive de esto como zona turística. Y que, bueno, ¿y qué se hace, no? ¿Qué hacemos frente a toda esta situación, no? Bueno, yo creo que es bastante de responsabilidad, es mucha la responsabilidad que tienen las autoridades de todo nivel, desde el gobierno central hasta los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales, por donde se ha afectado no solamente a las viviendas, sino también los muebles y enseres y hasta la vida de nuestros compatriotas. Y digo que es alta la responsabilidad por el lado de las autoridades, porque no es difícil controlar las riadas ni los huaicos si hay prevención. Si miramos, por ejemplo, en los países de Europa, ellos prevén y canalizan las aguas que en algún momento llueve y lo llevan pues por su cauce respectivo directamente al mar. O sea, lo que falta es eso. Pero la técnica Ecuador, existe. Ecuador lo hace. La técnica existe. Claro. O sea, los ingenieros civiles nuestros son especializados en la materia. Lo que pasa es que no se les utiliza, no se usa su servicio. ¿Por qué? Porque los presupuestos que se generan para estos menesteres se van a otro sitio. Y tú sabes que aquí en el Perú, que es una caja de Pandora, los presupuestos van a los bolsillos de los funcionarios. Y lamentablemente, y ese es el tema, mi querido Tito, existe mucha impunidad. Y hay mucha impunidad porque la Constitución actual no ayuda a que se combata la mega corrupción existente en nuestra patria. Ahora, dentro de ese marco, definitivamente esto tampoco es algo nuevo, ¿no? Las lluvias torrenciales son periódicas, uno más fuertes, solo que cuando ya llega a Lima, ahí recién nos preocupamos. Lo de Piura ya tiene más de un mes. Sí. Lo de Tumbes, inundado totalmente, pero como ya empezó a golpear zonas un poco residenciales, campestres, ¿no? Lógicamente que ahí recién empieza la reacción. Ajá. Pero ¿por qué mirar así al Perú, a Lima, frente a estas necesidades, ¿no? Me parece que la clase política está muy rezagada frente a sus grandes responsabilidades, ¿no? Necesitamos hace mucho tiempo una nueva clase política que se oriente a hacer política como servicio. En la actualidad, tú sabes, Tito, se hace política para servirse de el erario nacional. Tan es así que se fundan partidos por diferentes partes del país con el objetivo de entrar a un gobierno regional o entrar a un gobierno municipal y levantarse en peso el dinero
del presupuesto. O sea, tenemos partidos políticos que hay que denominarlos sociedades anónimas cerradas, ¿no? O sea, sí, los partidos políticos se crean ¿para qué? Para llenarse los bolsillos con el erario nacional. No se crean para darle servicio al país como una actividad como la política, que tú sabes es una de las actividades más importantes que se genera en una sociedad, ¿no? Y si desde la política no se trabaja para servir a los demás, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tenemos políticos, politiqueros. Ahí está el ejemplo del actual alcalde de Lima, que ofreció el oro y el moro para ganar las elecciones, y una vez que ganó, y en este tema de las inundaciones, simplemente ha dicho, no tengo ni un cobre en caja, así que yo no les puedo ayudar y no puedo hacer nada. ¿Qué respuesta puede dar un alcalde de Lima metropolitana de tal naturaleza? Eso es un insulto a sus electores. Entonces aquí lo que cabe es que los vecinos se organicen. ¿Para qué se han ido a vivir ahí? Los vecinos se organicen y empiecen la revocatoria, ¿no? Porque un personaje así no puede mantenerse, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando, doctor Narro? La verdad es que cada día me sorprende más de la actitud de los políticos. Hoy estaba leyendo y decía lo siguiente, ¿no? La parlamentaria Susel Paredes tuvo comentarios fuertes sobre el tema del embarazo. Más de uno se quedó sorprendido con sus palabras. La congresista sugirió a las mujeres embarazarse con el esperma de su hermano, porque es mucho más barato. Lógicamente que las respuestas han sido pues abrumadoras y de censura, pero por supuesto. Pero ¿a dónde estamos llegando? Pero por supuesto. Es una autoridad política del país, al margen de que sea lesbiana o no, pero el contenido ideológico lo presenta ya a un nivel donde no queda mucho de los valores que uno pueda presenciar, ¿no? Lo que pasa es que los políticos que tenemos en nuestro país o están desfasados o tienen una orientación de servicio propio y familiar, o simplemente quieren copiar realidades que no son las nuestras, ¿no? En el caso de la congresista Susel Paredes, me parece que ella está yendo muy rápido, demasiado rápido en esa temática, y por eso es que ha chocado pues con el pensamiento de millones de peruanos, que todavía les falta mucho camino por recorrer para entender ese tipo de situaciones, ¿no? Pero aparte de eso, pues este problema de los géneros, nadie niega pues que tienen todo el derecho de escoger la actitud frente a la sociedad desde el punto de vista del género, pero hay pues ciencia, hay tecnología, hay estudios que, como se dice, pues también se debe respetar, ¿no? Por supuesto. Y por eso supuesto. Creo que no se está haciendo, ¿no? Así es, Tito. Muy lamentable lo que viene ocurriendo. El embarazo no es una cuestión de plata, pues, ¿no? No, para nada. Alguien quiere ser madre, pues no le va a buscar el beneficio de costo barato. Para nada. Creo que se ha ido de boca. Sí. Vamos yendo al terreno político estrictamente, doctor Lalo. Definitivamente que a partir del 7 de diciembre la situación política del país cambió. Y Pedro Castillo, criticado por la derecha, ultraderecha, también por un sector de la izquierda que reflejó que no supo tener el manejo frente al magisterio de pretender dividir. La pregunta era, ¿y qué se puede hacer? ¿Cómo se va Castillo? Esa era la pregunta. ¿Y cómo se cierra el Congreso? Pero al final de cuentas parece que todo esto ya estaba conversado entre el Congreso y el Ejecutivo, y la cosa se iba caminando. Pero lo del 7 de diciembre sorprendió a todo el país y a sus más allegados inclusive. Yo tengo en ese sentido una interpretación de los acontecimientos del día 7 de diciembre muy cercanos a la realidad.
porque tú sabes, yo en aquel entonces ejercía la calidad de abogado del presidente de la República en el ámbito constitucional, y justamente el día 7 me sorprende el mensaje del presidente Castillo en el primer piso del edificio Vargas Alzamora del Poder Judicial. ¿Qué hacía yo en ese momento? Estaba esperando la entrega de una medida cautelar que nosotros habíamos solicitado a la primera sala constitucional de Lima, medida cautelar que iba a suspender de inmediato todo tipo de acción del Congreso frente a las tareas del presidente Castillo. Entonces, temprano, 8:30 de la mañana, conversé con el presidente de la sala, porque ya se vencían los plazos para que ellos emitan la medida cautelar, y me indicó que a las 5 de la tarde ya podía yo subir al sistema, y ahí voy a encontrar la resolución. Entonces, de ese mismo día 7. Entonces, si es que el presidente no emitía ese mensaje a la nación, donde daba cuenta de un autogolpe, probablemente a las 5 de la tarde hubiéramos tenido la medida cautelar. Pero ya como peruano y como abogado, yo sentía que ya había una suerte de conchabanza entre el Congreso, el Poder Judicial, que no era de alguna forma entendible, ¿no? Porque esa medida cautelar ya me la debían haber entregado 2 días antes. Entonces lo han retenido a propósito, con el objetivo de que se produzca este hecho del autogolpe en el mensaje del presidente Castillo, porque ya esto venía desde atrás. O sea, no es que al presidente se le haya ocurrido leer ese mensaje. Para mí que a él lo han timado con el tema del el autogolpe. Y ahí hay personajes vinculados a su entorno que tienen que decir la verdad, porque hasta el momento los hemos escuchado a todos ellos y simplemente han dado versiones fuera de lugar. Para mí que uno de los personajes que debería ser objeto de una investigación más severa es Aníbal Torres Vázquez, como presidente del Consejo de Ministros y en aquel entonces ya asesor de la presidencia del Consejo de Ministros que recayó en Betsy Chávez. Tiene mucho que decir el país y la está sacando barata, porque tú sabes que a él no le han dado prisión preventiva, le han dado simplemente restricciones, pero no le han dado prisión preventiva. Sí, ahora, si tú analizas el mensaje que lee el presidente Castillo, es una fiel copia de los mensajes que previamente en diferentes presentaciones como un resumen que hacía Aníbal Torres, sí, a nivel nacional. Los conceptos. Exacto. Entonces, la lógica es que cualquiera concluye, no es necesario ser un erudito. ¿Quién ha sido el mentor del autogolpe? ¿Quién ha sido el mentor? Yo no creo que el presidente Castillo Aníbal, ¿no?, haya tenido esa capacidad política o jurídica para hacer lo que se hizo, ¿no? Ahora, te adelanto, Tito. Desde que yo ingresé a trabajar con el presidente Castillo, que era la coordinación permanente que hacíamos con él al preparar el tema de la acción de amparo, no fui del agrado de Aníbal Torres. O sea, me miraba con mucha reserva, y yo intuí de que él en algún momento iba a decirle al presidente que se alejara de mí, o que me alejara a mí de su entorno. Y tan es así que he podido captar con propiedad de que Aníbal Torres tenía una cofradía de ministros que coordinaban con él. Entonces, en ese sentido, me parece que
Hay mucho por investigar, porque esa cofradía de ministros que han trabajado, que han coordinado con Aníbal Torres, son los que a la corta y a la larga han tomado decisiones. Y por lo tanto ahí se atisba un delito que se llama usurpación de funciones. Ahora, ayer el Comercio presentó un informe de los congresistas, de los ministros que están involucrados y que están denunciados. Son más o menos como 20 y tantos, por diferentes motivos, pero no aparece Salas, el que fue el ministro de Trabajo y después, o de Cultura, después Trabajo, etcétera. Él no aparece. ¿Usted cree que se haya allanado? Yo creo que hace falta una investigación más a fondo, porque yo no estoy en la orientación de creer de que solamente esos 4 ministros, estoy hablando de Aníbal Torres, de Betsy Chávez, de Bobbio y de Sánchez, y uno más, Huerta, yo no creo que ellos solos han preparado ese esquema. A mí me parece que otro grupo de ministros también han intervenido. El tema es que no hay una investigación per se, pues, ¿no? Tenemos al frente una investigación selectiva, ¿no? Entonces, eso deja mucho que desear. ¿Cuándo vamos a tener una investigación propiamente dicha? En el próximo gobierno, claro, en el próximo Congreso, ¿no? A estas alturas es difícil, ¿no? Y ahí, ahí pues, la cosa se va a poner bien picante. Ahora porque... te adelanto, Tito, y les adelanto a tu teleaudiencia. El presidente Castillo ha sido destituido anticonstitucionalmente, ilegalmente. Desde el momento en que el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, da el visto bueno para que se le empiece a investigar al presidente, según él, investigación preliminar, desde ese momento se inicia todo un conjunto de actos nulos. Y una nulidad genera efectos posteriores nulos. Porque todo a partir de ahí, de la decisión del fiscal de la Nación, entonces Pablo Sánchez, él dice, hay que investigar preliminarmente al presidente. Cuando, te lo leo rápidamente, el artículo 117, el artículo 117 señala claramente, no da lugar a interpretaciones, dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, solo puede ser acusado, pero no dice, el presidente debe ser investigado. O sea, no se puede colegir de que el presidente debe ser investigado. Entonces, ahí no cabía ninguna investigación, lo que hizo la fiscal anterior a Pablo Sánchez. La fiscal abrió una diligencia inicial y dijo, no, esto se debe proseguir al final del mandato del presidente de la República, porque la Constitución no me faculta. Y si yo ordeno que se inicie una investigación al presidente, voy a cometer delitos, ¿no? Lamentablemente, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, llevado por la prensa, que constantemente bombardeaba el tema, cedió y ordenó que se inicie la investigación. Entró esta fiscal de la Nación que actualmente está en el poder y no solamente siguió el camino, la huella de Pablo Sánchez, sino que sobrepasó sus prerrogativas, ¿no? Sobrepasó sus prerrogativas. Entonces, desde ese punto de vista, la destitución del presidente Castillo para mí es anticonstitucional, es ilegal y es nula. Y esa nulidad ha llevado a otras nulidades siguientes. En ese sentido, el día que se inicie una investigación seria en el próximo gobierno con el próximo Congreso, van a caer muchas cabezas, ¿no? Muchas cabezas. Hablando de eso, la noticia más importante, digamos, en el marco político en estos últimos 10 días ha sido la denuncia que se ha propalado por Cuarto Poder y otros medios más en torno a esa especie de servicio de inteligencia que ha querido formar el presidente Pedro Castillo a través del Español. Ayer estaba viendo el programa de Philly Butter y lo presentó en una entrevista a Jorge Barba, quien está confirmado que
se infiltró con el propósito de hacer las investigaciones. En la práctica, Filiberter ha dicho pues que gracias a él se ha descubierto las cosas, etcétera. Pero hay algo que no me quedó claro, porque este señor Barba, especialista en servicio de inteligencia, especialista en temas no solamente de inteligencia, sino también de contrainteligencia, que eso hay que saber, hay que conocer para valorarlo. ¿Quién lo contrató para que se infiltre en el gobierno de Pedro Castillo? Porque recién ahora está prestando servicio a la Fiscalía, ahora, pero la infiltración se da desde el año pasado. ¿Qué información tiene usted? Yo creo que el presidente ha tenido muchas falencias, y una de las falencias más visibles era que era fácil de infiltrarlo. Así, ¿no? Era fácil, porque no tenía un equipo encargado de evaluar a la gente que se le acercaba, ¿no? Entonces ese era un talón de Aquiles que probablemente quienes se han infiltrado lo han utilizado, porque incluso el mismo Samir Villaverde, la misma Karen López, son gente que se ha infiltrado fácilmente. Claro, ellos vienen de los otros gobiernos. Sí. Ellos vienen de los otros gobiernos, ¿no? Así es. Entonces, pero habiéndolo conocido al presidente, puedo decir a la opinión pública que es un hombre noble, como cajamarquino que es, como hombre de campo, humilde, es un hombre noble del cual se han aprovechado mucha gente, ¿no? Del cual se han aprovechado mucha gente. Ahora, lo que dice la prensa, que ha estado marcado por la corrupción, etcétera, muy bien. Demuéstrenlo, pues, como decía Alan García, ¿no? Demuéstrenlo. O sea, ¿dónde está la prueba indiciaria, incriminatoria directa que incrimina al presidente? Un audio, un video, no, todos son colaboraciones eficaces. El tema es de que eso ya pasó a un segundo plano y ahora está lo del autogolpe o del golpe fracasado, pues, ¿no? Por ahí donde lo están ya que has utilizando. tocado ese tema, Tito. La misma prensa lo ha dicho el domingo pasado. Panorama, me parece que Panorama ha sido, señaló que minutos antes de que el presidente se sentara en su despacho para dar su mensaje respecto al autogolpe, ya las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales se habían reunido, los altos mandos, y habían decidido no obedecer Así es. las órdenes del presidente. Dime, Tito, ¿qué significa eso? Insubordinación. Insubordinación, porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales es el presidente de la República. Entonces, cuando ellos se reúnen y deciden no obedecer al presidente, ¿qué se llama eso? Se llama insubordinación, se llama golpe. Golpe de Estado. Es cierto que no han ido con metralletas, con tanques a la puerta del Palacio, pero desde el momento en que deciden no obedecer al presidente, prácticamente están rompiendo la línea de mando y se produce la insubordinación. Y entonces cuando el presidente se sienta a dar su mensaje, ya él estaba sin el apoyo de nadie. Uh-huh. Entonces, es un tema para analizar. Entonces, ese es un asunto que tiene que ser, como te digo, investigado propiamente en el momento apropiado. Esta no es la coyuntura para una investigación de esa naturaleza, ¿no? Pero sí entiendo que el Poder Judicial está siendo drástico con el presidente Castillo, porque él debería llevar este proceso en libertad. Claro, el tema es de que, bueno, y el peligro de la fuga, pero también es cierto de que la presencia de Dina Boluarte en estos 100 días de gobierno refleja claramente, pues, una línea de favores al otro sector que es la ultraderecha, ¿no? O sea, es como se dice, es presa de las decisiones del sector de las Fuerzas Armadas, el más recalcitrante, como también de la ultraderecha. Entonces, ahí se da el otro juego político, ¿no? Pero, Tito, pienso que hemos sentado un precedente altamente negativo de permitir de que tanto el Congreso como la derecha
fuera del Congreso, y otros personajes de la política prácticamente violenten uno de los principios más elementales de toda democracia, que es la voluntad popular. El pueblo eligió a un presidente y solo el pueblo puede prescindir de los servicios de un presidente vía vacancia o vía destitución. Solo el pueblo. Pero aquí no. Aquí el pueblo eligió un presidente y quienes perdieron las elecciones lo sacan malamente y ahora están gobernando. Dime, ¿hay legitimidad ahí? ¿Hay legalidad en ese tipo de experiencias? Ahora, el tema es también de que a mí me da la impresión que el presidente Castillo no gobernaba solo, pues. Eso está, y esos ministros que han estado rodeándolos tampoco tenían capacidad de decisión. No tenían capacidad de decisión de otra cosa macro, políticamente hablando, ¿no? Y los viajes a Estados Unidos, de la mano con el presidente norteamericano, etcétera, me daba la impresión de que se estaba construyendo un aliado por parte de Estados Unidos, Castillo, porque Pedro Castillo nunca ha dicho que ha sido de izquierda. Eso está clarísimo. Yo he hecho el seguimiento. Él ha hablado de los más pobres, de los que más tenemos, de los que no tenemos, etcétera, etcétera. Pero él nunca se calificó de izquierda. Que ese ya será motivo de otro análisis. Pero ahí a donde vamos, ¿quién está detrás de Castillo? No creo que estos congresistas, porque los únicos que obviamente, como se dice, le cargaban la maleta, pues, ¿no? Fíjate, ya que has hablado de un asunto tan importante que es el de la visita del presidente Castillo a Estados Unidos, yo creo que ahí estuvo el punto de inflexión que ahora desfavorece al presidente Castillo. Porque si él hubiera tenido un conjunto de asesores de nombradía política y de gran experiencia, le hubieran aconsejado pues que fuera a las invitaciones del presidente Joe Biden, porque a él le hubiera permitido no solo consolidarse, ampliar su... Por supuesto, porque somos un país subdesarrollado y esta es la esfera de influencia, esta zona es la zona de influencia norteamericana. La historia dice que lo ha considerado su patio trasero, etcétera, pero el asunto es que somos un país subdesarrollado, un país pequeño, sin poder en el mundo de las decisiones en la comunidad internacional. Entonces él tenía que pensar que necesitaba de un aliado poderoso y en ese sentido le faltó al presidente Castillo acudir a las invitaciones que el presidente Biden le hizo oportunamente. No te olvides que quien da digamos el puntillazo final para que el proceso electoral en el Perú, que estaba siendo cuestionado en cuanto a sus resultados, favoreciera al presidente Castillo, fue el gobierno norteamericano. Claro, lo reconocíamos. Así es. Fue el primer país que lo reconoció. Decías. Entonces, la respuesta del presidente Castillo debió haber sido visitar al presidente Joe Biden, no solamente para agradecerlo, sino para llegar a algunos acuerdos. O mantener el equilibrio. Para llegar a algunos acuerdos. O sea, aquí tenemos una suerte de... políticamente tenemos una suerte de cliché mal concebido. O sea, todo lo que toca Norteamérica para nosotros no nos gusta. O consideramos que no debe ser así. Cuando un gobernante inteligente hubiera pues acudido a la invitación con alfombra roja que le había atendido el presidente Joe Biden. O sea, él mismo, el presidente Castillo, digamos en el lado criollo, él mismo ha acabado su tumba, porque perdió la gran oportunidad de consolidar al país. Recuerdo que en una oportunidad, conversando sobre temas políticos con gente cercana al presidente Castillo, cuando todavía no era abogado del presidente, yo les dije y les sugerí que conversaran con el presidente y que aceptara las invitaciones que le hacía el presidente Joe Biden. Porque de la visita del presidente Joe Biden, él podía incluso haber traído el apoyo político para convocar a una asamblea constituyente democrática y generar
una constitución nueva. Muchos creen que la convocatoria a la Asamblea Constituyente nos va a llevar a una constitución comunista, socialista, cuando no es así. El Perú, los peruanos, no tenemos esa tendencia. Claro, inclusive el mismo gobierno de Castillo, la experiencia misma lo ha demostrado. Cuba y Venezuela se han mantenido al margen de los problemas internos, que ha sacado cara en México, Petro en Colombia, pero no más una incidencia, pues, que están casi en la misma situación que nosotros. Pero ahí es donde voy. Yo siempre he dicho que en el programa, desde que ganó Pedro Castillo, que la gente votó por la izquierda, pero para que gobierne la derecha. Porque la verdad es de que... Y no te equivocaste. Y no me he equivocado. Inclusive, 2 días antes que asuma la Cancillería Héctor Béjar, yo le pregunté, ¿y qué sucede si Pedro Castillo traiciona esos postulados que está ahora con la que ha ganado las elecciones? Se quedó pensando y me dijo, bueno, no creo, me dijo, no, pero cualquier cosa puede suceder. Y ese es el problema. O sea, Pedro Castillo fue a repetir lo mismo con Aníbal Torres, a vender el mismo formato en todas las regiones del país, que efectivamente no hay colegio, no hay agua, la medicina, los problemas de la salud, pero eso ya todos lo sabemos. Claro. ¿No? Eso es como ahora que le vaya usted a Piura a decirle que el río se puede salir. Yo estaba acostumbrado a que se salga el río. Sí. La cosa es que quieren apoyo para ver qué hacen frente a esa desgracia. Claro. Pero no, pues, no hay, se repite lo mismo. El caso de Dina Boluarte, por ejemplo, que se ha destapado, y mire cómo es la política. Willax era el enemigo número 1 de Pedro Castillo. Ajá. Y ahora se jactan de haber sido los que propiciaron la caída de Pedro Castillo. Correcto, es su punto de vista, a pesar que los medios de comunicación cumplen otra función. Pero ha salido este domingo la denuncia de Shimabukuro, que según la secretaria le ha dado dinero para la campaña a la señora Dina Boluarte. Ayer en el programa de Philly Butter lo presentan a este señor, demostrándole que es el que dice la verdad. Inclusive Philly Butter dice, él es el que dice la verdad, etcétera, y que Shimabukuro es un bocón, ¿no? O sea, es un bocón, ¿no? Ahora Dina Boluarte tiene el respaldo de Willax, de Expreso, que antes lo criticaba, y de los medios allegados, digamos, a estos sectores. No mantienen su independencia que deberían mantener. Pero la pregunta es, Dina Boluarte, 100 días, más de 60 muertos, y no tiene más que presentar, ¿no? Ahora dice que no hay plata. Bueno, hablamos de reservas, o ya no tenemos las reservas. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Porque ahora falta el fenómeno del niño, ojalá que no se dé. Pero ¿cómo salimos de esta situación, doctor Wilder Narro? Tito, yo le digo a los compatriotas que nos están viendo lo siguiente. Hay 2 salidas, una más difícil que la otra. Lo que están planteando los compatriotas del sur, especialmente de Puno, y algunos sectores del norte, es que la señora Dina se vaya. Uh-huh. Pero yo creo que esa propuesta, si sigue en la misma tónica, no va a tener los resultados esperados, porque tú sabes que la presidenta Dina Boluarte está respaldada por las Fuerzas Armadas. Y estas Fuerzas Armadas han demostrado que no juegan, ¿no? O sea, si se trata de meter bala, meten bala, ¿no? Entonces, tampoco resultaría aconsejable que los compatriotas del sur continúen en esa misma tónica, porque van a exponer vidas humanas que
actúan pues indefensamente en una marcha, en una protesta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la salida? Según mi punto de vista es que como nadie se quiere mover, ni el Congreso, ni la señora Dina, ni nada por el estilo, lo que habría que apuntar es a un referéndum inmediato, Tito, en donde el pueblo, o la pregunta sería, si el pueblo quiere que se quede el Congreso con Dina Boluarte o que se vaya. Simplemente. O que se convoque elecciones. No, pero lo primero, para no complicarlo, el tema es que el pueblo decida si se queda Dina Boluarte con el Congreso o que se vaya. Porque eso sería un mandato popular. Entonces, que se haga esa convocatoria para el referéndum. ¿50.000 firmas, creo? No, la convocatoria a un referéndum lo puede hacer la propia presidenta, ¿no? Si ella quiere quedarse, que lo convoque, que lo convoque. Es que no lo va a hacer. Ya, si no lo va a hacer ella, el Congreso menos. Si no lo va a hacer, que lo hagan el pueblo. Por eso se necesitaría las firmas. Claro, y entonces, ahora, entonces ahí el pueblo va a definir si decide que se vaya a Boluarte, que se vaya al Congreso, y posteriormente se convoca elecciones, ¿no? Porque si no estamos empantanados, estamos en el limbo, Tito. Estamos en el limbo, estamos en esa situación porque la verdad es de que yo creo que la gente no ha leído a Lenin. Lenin decía dar un paso atrás para dar dos adelante. Y acá un poco que la gente, los políticos de la izquierda más que nada, los que manejan los sectores populares, no quieren dar su brazo a torcer. Y no se trata de dar su brazo a torcer, se trata de plantear una estrategia coherente que una a todo el pueblo para algo mejor, que es lo que queremos, ¿no? Acá no estamos luchando por el socialismo, por como no, para nada, queremos condiciones de vida humana que no hay, ¿no? Y que el poder nos demuestra una vez más. Mira, el COVID, educación y salud, se demostró que abandonado totalmente. Ahora con estas desgracias naturales ha habido plata. En los últimos 5 años, 6 años, ha habido los presupuestos. Se no han tirado los sueldos de los funcionarios y no han hecho las obras. Así es. Obras que deberían haberlo hecho. Entonces, ¿hasta cuándo puede seguir aguantando el pueblo peruano todo esto, no? Por eso te reitero, Tito, la salida es un referéndum para que el pueblo decida si este Congreso y la señora Dina Boluarte se quedan o se van. Y si el pueblo decide que se vayan, se van a tener que ir, pues. Sí, pues. Se van a tener que ir. No hay ahora, otra, ellos no se quieren ir, ¿eh? Claro. Los congresistas, todos los congresistas no se quieren ir. Así es. Esa es la pura verdad. Así es. Ahora, ¿quiénes tienen que colaborar, quiénes tienen que ayudarnos a que esto se dé? Son la comunidad internacional. O sea, de buenas a primeras, los dos sectores en pugna no se van a poner de acuerdo nunca. No. Nunca. Entonces tiene que venir, no, más bien sí se han puesto de acuerdo. Para quedarse. Claro. Pero me refiero al otro sector en pugna, que es la gente de la calle, la gente del porque sur. Mire, este grupo de congresistas de izquierda que se denominan, sí. No he visto personajes más atorrantes y más traidores que estos. Sí. Que es el colmo ya, ¿no? Y hablan que la constituyente, saben que no va a pasar, pero se amarran de eso. Ajá. Para no votar pues el adelanto de las elecciones. Por eso te digo, Tito, sería menester que la ONU, que la OEA, que la Unión Europea nos ayuden. Bueno, ya están diciendo... ¿Nos ayuden a qué? Ya están diciendo que muertos por lesa humanidad, claro, asesinatos, claro. Y eso es cadena perpetua. Eso es cadena perpetua. Claro, eso es cadena perpetua. No son 30 ni 20 años, es cadena perpetua, lesa humanidad. Entonces, si vinieran representantes de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea a ayudarnos a que las fuerzas en pugna en el país busquen una salida a través de un referéndum, con esa pregunta, si el pueblo quiere o no quiere que se quede Dina Boluarte y el Congreso, que de hecho se sabe cuáles serían los resultados, entonces vamos a darle una salida al país, ¿no? Porque ahorita estamos en el limbo y esto es perjudicial para el país, porque no hay inversiones, no se gobierna como corresponde, el Perú empieza a atrasarse en muchos aspectos, y sobre todo en el aspecto educativo, pues vamos para atrás, ¿no? Fíjate, ¿quiénes son los ganadores con esta situación del limbo? Las mafias.
Sí, pues. Las mafias. No, y nos ha ubicado ahorita en exportadores de cocaína en el segundo lugar a nivel mundial. Primero está Colombia y después Perú, como gran galardón, ¿no? Fíjate. Estamos en un narcoestado. Conversábamos contigo en la antesala el tema de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Ajá. Ahí hay una mafia que está haciendo la de Quiquicaco, pretendiendo apoderarse de los bienes de la universidad, que no invirtieron ni un sol, que no invirtieron ni una neurona, y que un par de sacerdotes quieren hacerse dueño del patrimonio de la universidad, que es millonario. ¿De qué orden? Millonario. Estamos hablando de más de 500 millones de no, dólares. ¿de qué orden? ¿De qué orden? El Opus Dei. Opus Dei, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa lucha. Yo fui fundador de la universidad. Claro, claro que sí. No fui promotor por una cuestión accidental, pero fui fundador. Por eso mi deber es defender a la universidad. Entonces hemos presentado un recurso de nulidad en la SUNEDU, que tú sabes que ha cambiado últimamente la presidencia. Ahora ya hay otro. Y hemos solicitado una audiencia personal con el presidente. Nos citaron para este jueves, pero ayer por la tarde me enviaron un correo diciéndome que por la recargada labor del presidente se postergaba la reunión para una próxima fecha, pero no me dicen qué día ni qué hora. Entonces, ojalá que no sea Semana Santa, ¿no? Pero ahí vamos a insistir. Estaremos a la expectativa de ese tema. Sí, porque la universidad no es de los curas, nunca fue de los curas, nunca fue del Opus Dei. Entonces, que por el hecho de ser sacerdotes no se aprovechen ni utilicen la sotana para apoderarse de una universidad que no les pertenece, porque eso es robo en el sentido lato de la palabra, ¿no? Muy bien. Así es. Bueno, doctor Wilder Narro Culque, muchas gracias por la visita y estaremos a la expectativa de lo que pasa acá en el país. Sí, ojalá, compatriotas, que los organismos internacionales nos ayuden a encontrar una salida, porque seguir en la confrontación va a generar más muertes, va a generar más atraso. Entonces tenemos que buscar que propiciar ese referéndum, donde la pregunta sería si los peruanos quieren que se quede este Congreso y la presidenta Boluarte. Y los resultados que se respeten, ¿no? Claro, que se respeten. Así es. Muchas gracias. Nosotros hemos llegado a la parte final de Hora de Cambio. Lo para ustedes, Alberto Castillo Cabrera. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.